Hola Fernando, gracias a Amnistía Internacional y a ti personalmente por participar en estas conversaciones. Muchas gracias. Gracias y sobre todo a Casa Europa por darnos espacio en este lugar y dar voz a nuestro trabajo. Bueno, pues cuando hablamos de la Unión Europea y la inmigración, ¿de qué estamos hablando realmente? Hablamos de un conflicto largo, especialmente que se sale a la luz como consecuencia de la guerra civil en Siria, pero en realidad no solo es la Unión Europea, es en el conjunto, en todo el mundo. Hay 75 millones de personas que están desplazadas de sus hogares, de sus domicilios, por razones de graves conflictos, guerras, persecución religiosa, política, catástrofes naturales. De esos 75 millones de personas, alrededor de unas 25, estoy dando datos de Naciones Unidas, alrededor de 25 están desplazadas fuera de su país. Son a las que el derecho internacional considera personas refugiadas o titulares al derecho al refugio. Luego hablaremos de cuáles son sus derechos. De esos 25 millones, aproximadamente 20, la quinta parte, los 4 quintas partes, permanecen en los países colindantes a su país de origen, en campos de refugiados alrededor. Del resto, hay efectivamente 5 millones de personas que tratan de moverse a otros países, buscando mejores destinos, donde tienen contacto, donde tienen mejores esperanzas para salir nos podemos imaginar la gravísima situación de las que huyen, porque en general a casi nadie le gusta huir de su casa y de su país. Esos 5 millones, de unos 5 millones se hablaba en la oficina de ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, hablaba de que había 1 millón de personas que tenían la situación de especialmente vulnerables. Está hablando de mujeres, de menores, de personas con especiales necesidades de salud, de personas con persecución por razón de su orientación sexual, etc. Y que son personas que donde estén en sus campos de refugiados requieren la ayuda, en este caso, de la comunidad internacional. Y hace unos años la Unión Europea se planteó recoger a 200.000 de esas personas, 180.000, eso no se ha cumplido pues, por un gran desacuerdo que hay entre la Unión Europea. ¿Existe alguna normativa básica de obligado cumplimiento para todos los países de la Unión Europea? Sí, en la Convención del Estatuto del Refugiado de Ginebra del año 1955 trató de arreglar y de dar solución a los grandes problemas de refugiados, gente que había quedado desplazada por la Segunda Guerra Mundial aquí en el centro de Europa, que ya venían con otros problemas similares de la Primera Guerra Mundial. Se tiene 2 principios básicos que son los que todavía nos deben de mover. Uno de ellos es el principio de no devolución, por el cual nadie puede ser devuelto a un país donde pueda sufrir graves riesgos su integridad física, ¿no? O otro tipo de persecución. Y además la Convención de Ginebra exige que los países firmantes colaboren en el respeto y la protección de ese derecho que tienen estas personas. ¿En algún momento concreto se agudizó la crisis? ¿Podemos valorar exactamente en qué momento esto estalló? Yo comienzo a hablar de crisis porque en España se ve el asunto de la inmigración, porque se ven las imágenes de pateras, la gente ahogándose en el Mediterráneo, se ven los asaltos a la valla, pero hay que reconocer que 9 de cada 10 migrantes llegan aquí a España y a Europa por vía legal. Entran por los aeropuertos, por las estaciones de tren, con sus visados, y aquí están, y aquí se establecen en situación irregular. Muchos de ellos, al cabo del tiempo, la regularizan, mejora su situación o obtienen papeles. Todos hemos hablado de los papeles que necesitan estas personas. Por lo tanto, cuando se habla de crisis, ves que los números que yo te hablaba hace un momento, del millón de personas, de las cuales 200.000 van a reubicarse, son cifras que para la Unión Europea, que tiene 550 millones de habitantes, no es una gran crisis para abordar, ni mucho menos.
si lo comparas, yo que sé, con la actual pandemia u otros aspectos del cambio climático, por ejemplo. Es abordable, y lo dice claramente nuestra organización. El asunto de la migración en su conjunto, no solo el de los refugiados, sino las personas que migran por otras razones, es abordable. Y digamos, explotó con la guerra civil de Siria, que a finales de 2012, 2013, 2014, pues cerca de, bueno, la guerra civil ha generado 6 o 7 millones de personas refugiadas. Una buena parte están en los países de alrededor, pero hacia Europa llegaron muchos, sobre todo por la vía de Turquía a Grecia. ¿Actualmente hay alguna nueva propuesta para Sí, tratar la situación? La Unión Europea, la comisaria, la presidenta de la Comisión, comunicó o hizo público el pasado 30, el pasado no, tengo aquí la 30, pero creo que es del 27 de septiembre, un nuevo pacto, es una propuesta de nuevo pacto de migración y asilo en la Unión Europea. Pretende mejorar el desbarajuste, el descontrol y la desconfianza que hay entre los países miembros de la Unión Europea, porque hay un grupo llamado de Visegrado, formado por Polonia, Hungría, la República Checa y Eslovaquia, creo, que mantiene una postura muy anti-inmigración, muy restrictiva, digamos nacionalista, y poco solidaria respecto a los países del sur, Grecia, Italia, España y Malta, y por ejemplo, Alemania, que Alemania ha tenido una posición bastante más abierta. Entonces, la Unión Europea está un poco en crisis y la migración, el conjunto de la migración, es uno de los puntos de crisis, de desentendimiento entre los países de la Unión Europea. Esta nueva propuesta de pacto, desgraciadamente, desde nuestra visión, no viene a solucionar nada. Viene a mejorar y a reforzar el sistema de fronteras, el sistema buscando un procedimiento acelerado por el cual las personas puedan ser más rápidamente devueltas a sus países de origen. Uno de los problemas anteriores era las devoluciones en caliente, pues ahora se busca agilizar y que darle un marco legal a todo eso. Se le pide a los países miembros que puedan elegir entre acoger estas personas o aportar económicamente para que otros lo hagan. Se centra de nuevo en externalizar la vigilancia con Turquía, con Libia, con Marruecos, Mauritania, con acuerdos para que ellos hagan de guardianes. Y sin embargo, en cuanto a buscar soluciones, para buscar vías legales y seguras para que las personas que tengan, por lo menos hipotéticamente, ese estatuto de refugiado, que huyan de grave persecución, pueden tener una vía administrativa sencilla, rápida y eficaz para entrar en la Unión Europea. No digamos que, otro aspecto en el que este pacto en realidad es un pacto para el control de la migración irregular. Desgraciadamente el pacto no entra a hablar de la migración en general, de los muchos migrantes que llegan a Europa, de sus papeles, de lo que aportan, de lo que significan. Este pacto no trata de nada de eso. Y desgraciadamente, pues por ejemplo, el año pasado se aprobó el Pacto de Naciones Unidas, el Pacto Mundial por la Migración, que era muchísimo más ambicioso y se abordaba todas estas cosas. Pero la Unión Europea está en tan bajo perfil que ha hecho un documento muy descorazonador. O sea que da toda la sensación de que vamos hacia atrás, no hacia adelante. Sí. En realidad se está afianzando algo que no funciona y que incumple muchos mandatos del derecho internacional. Cualquiera de nosotros, tú o yo, podemos ser personas refugiadas. Si hoy en día hubiera un grave conflicto aquí en nuestra tierra y tuviéramos que ir a Portugal, a Marruecos o a Francia, nos gustaría que se nos tratara con dignidad, respetando el espíritu y la letra de la Convención de Ginebra del año 55. Bueno, Fernando, pues me temo que vamos a tener que seguir profundizando en este tema. Muchas gracias y ya nos veremos. Sí. Muchas gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias.